Todos se rieron cuando un padre pobre compró un viejo rancho abandonado. Nadie creía que algo bueno pudiera salir de aquellas ruinas. Pero un día, mientras limpiaba el viejo granero, descubrió algo que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer llegó con el mismo murmullo cansado de siempre. El zumbido del viejo calentador, el rugido distante de un camión de carga en la carretera y la respiración suave de Lily, dormida en el otro extremo del diminuto remolque. El aire dentro olía a metal y a ropa húmeda, una mezcla agria que se había vuelto parte de su vida. Thomas se sentó a la mesa con una taza de café tan débil que parecía agua tibia. Frente a él, el montón de facturas formaba una montaña silenciosa, un recordatorio de todo lo que aún debía y de todo lo que el mundo le seguía cobrando. El cielo, visto a través de la pequeña ventana, tenía un tono pálido, sin color, como si el sol dudara en salir sobre ese rincón perdido del condado. Era otra mañana igual a todas, trabajo duro, cansancio y la promesa de apenas sobrevivir un día más. Frotó su rostro con ambas manos, murmurando en voz baja la frase que repetía cada mañana. Solo un día más, solo uno más. Lo decía para convencerse, para mantener el ritmo de su respiración en medio de una vida que hacía tiempo se había vuelto repetitiva y gris. Detrás de él, Lily se movió bajo la manta delgada, murmurando algo entre sueños. Cuando abrió los ojos, su sonrisa lo desarmó. Era la misma sonrisa que Anna, su esposa, le regalaba en los peores momentos, cuando todo parecía derrumbarse. Habían pasado 3 años desde que el cáncer se la llevó, y aunque el tiempo había suavizado el dolor, nunca había llenado el vacío. Desde entonces, cada día era un intento de sostener en pie un mundo que ya no tenía cimientos. Lily, con apenas 8 años, era su única razón para seguir. Tenía los ojos de su madre, grandes y claros, llenos de curiosidad. Había heredado también su fe terca en que las cosas podían mejorar. Thomas intentaba conservar esa chispa, aunque por dentro sentía que cada mes la vida le robaba un poco más de fuerza. Trabajaba en un sitio de construcción a las afueras del pueblo, cargando ladrillos, mezclando cemento, subiendo andamios hasta que los brazos le temblaban. El sueldo apenas alcanzaba para el alquiler del remolque y algo de comida. Cuando volvía por las noches, cubierto de polvo y sudor, su espalda ardía, pero el abrazo de Lily bastaba para borrar un instante la fatiga. Ella le preguntaba siempre por su día como si fuera un héroe, y en esos ojos llenos de fe encontraba el valor para levantarse otra vez al día siguiente. Pero había noches en las que, sentado bajo el poste del alumbrado, frente al taller abandonado, Thomas se quedaba mirando el horizonte oscuro, preguntándose cuánto más podría resistir. La vida se había convertido en una cuerda tensada entre el deber y la desesperanza. Fue en una de esas tardes cuando el destino, silencioso y casual, cambió de rumbo. Había ido al juzgado a pagar una multa por el registro atrasado de su camioneta, y el pasillo olía a lejía y papeles viejos. En el tablón de anuncios, amarillento y lleno de clavos torcidos, algo llamó su atención. Un papel medio desprendido, con letras apenas visibles. Decía, subasta del condado, propiedad abandonada, rancho vendido tal cual. Las palabras estaban a medio borrar, pero bastaron. Rancho, propiedad, vendido. Se quedó mirándolo un largo rato. No sabía por qué aquello lo tocó de una manera tan honda. Tal vez era la simple idea de un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo. Sin pensarlo del todo, arrancó una de las tiras con la dirección de la subasta y se la guardó en el bolsillo. Esa noche le habló a Lily mientras ella dibujaba en el suelo con lápices gastados. En el papel había trazado un gran granero rojo bajo un cielo azul. ¿Podríamos tener un lugar así algún día, papá?, preguntó sin levantar la vista. Thomas sonrió con melancolía. Tal vez algún día. Siempre dices es eso, respondió la niña, sin reproche, solo con la inocencia de quien ha aprendido que los sueños de los adultos casi nunca se cumplen. Él le revolvió el cabello y fingió que no le dolían esas palabras. Pero cuando Lily se durmió, él siguió mirando aquel pedazo de papel arrugado. Lo giró entre los dedos una y otra vez hasta que la madrugada se filtró por las rendijas del techo. Por primera vez en mucho tiempo,
No podía apartar de la mente una imagen distinta. La de un pedazo de tierra abierta, el aire limpio, un futuro que no dependiera de jefes ni alquileres. Durante la semana siguiente, intentó convencerse de que era una locura. No tenía ahorros. Su camioneta amenazaba con morir cada vez que giraba la llave. Y aún así, la idea crecía dentro de él, silenciosa pero firme. En los almuerzos de la obra, los compañeros hablaban de fútbol o de apuestas, pero él miraba el horizonte, imaginando cómo sería escuchar el viento moviendo la hierba en vez del ruido del tráfico. Cada noche, cuando Lily dormía, volvía a sacar el papel del bolsillo, ya casi deshecho de tanto manipularlo. Algo, una voz vieja o tal vez el eco de Ana, le decía que debía ir. El día de la subasta llegó con un cielo encapotado y viento seco. La sala del condado era pequeña y polvorienta. Apenas había 3 personas, una empleada de rostro cansado, un hombre con traje oscuro que representaba a un banco y él. Cuando la mujer leyó la descripción, lote 47B, Rancho McKinley, 15 acres, casa y granero, se vende tal cual, el hombre del traje soltó una risa por lo bajo y se marchó. La empleada lo miró con escepticismo. Oferta mínima, $700. Thomas tragó saliva. Aquello era casi todo su dinero, los ahorros de años de trabajo, guardados en un sobre en el fondo de una caja de herramientas. Pero cuando ella preguntó si había alguna oferta, su voz lo sorprendió. 720. La mujer levantó una ceja, esperó unos segundos y golpeó la mesa con el mazo. Vendido al señor Thomas Miller. El sonido resonó en la habitación vacía como un trueno. Cuando salió del edificio, el viento le golpeó la cara con olor a tierra y polvo. Las hojas del documento en sus manos temblaban, finas como si no pudieran sostener el peso del sueño que representaban. Había comprado tierra, tierra real. No sabía si debía reír o llorar. Se apoyó contra la pared y respiró profundamente. Por primera vez en años sintió algo parecido a esperanza, aunque mezclada con miedo, el miedo de quien ha apostado todo sin saber si ganará algo. Pensó en Lily, en el futuro, en las deudas, y aún así, dentro del pecho, algo se encendió. Una chispa que no recordaba haber sentido desde antes de la enfermedad de Ana. Los compañeros de trabajo se enteraron pronto. En la hora del almuerzo lo recibieron con burlas. ¿Compraste ese montón de ruinas?, le dijo uno riendo. Dicen que el pozo está seco y que el último tipo que intentó repararlo se murió allí mismo. Otro añadió, por ese dinero podrías haber comprado un coche usado, no una maldición. Thomas no respondió. Aprendió hacía mucho que los que se ríen de los sueños ajenos son los que nunca tuvieron uno propio. Solo sonrió, recogió su casco y volvió al andamio, mientras por dentro repetía una frase que Ana solía decir. El valor no siempre ruge. A veces solo susurra, inténtalo de nuevo. El fin de semana cargó todo lo que poseían en la camioneta. Un colchón, 2 cajas, una vieja radio y el pequeño conejo de peluche de Lily. La carretera se volvió de grava y luego de tierra. El paisaje cambió. Campos abandonados, alambradas rotas, un horizonte cada vez más amplio. Cuando por fin vio el rancho, redujo la velocidad. Frente a él se alzaba una casa inclinada, con ventanas rotas y un porche hundido. A un lado, el granero gris se erguía como una sombra inmóvil. La hierba le llegaba hasta las rodillas, pero el aire olía a libertad, a tierra seca y promesa. Lily bajó del coche, con su conejo en brazos, y miró alrededor con los ojos abiertos de par en par. Es grande, murmuró, y está callado. ¿De verdad vamos a vivir aquí, papá? Él la miró y con un nudo en la garganta, asintió. Si trabajamos duro, sí. Exploraron el terreno hasta que cayó el sol. La cerca estaba caída, el pozo oxidado, las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Pero había una chimenea intacta. Thomas encendió un fuego pequeño con madera vieja y el resplandor llenó la habitación de una calidez que hacía años no sentían. Lily se acurrucó a su lado sonriendo. Es bonito, dijo en voz baja, incluso si está roto. Thomas miró las llamas. Todo empieza roto, respondió. El truco está en no rendirse antes de arreglarlo. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, trayendo olor a lluvia. Cuando las primeras gotas golpearon el techo, corrieron dentro riendo.
El sonido irregular del agua cayendo sobre las planchas metálicas parecía una melodía. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas durmió sin miedo al mañana. Al amanecer, el mundo era otro. La lluvia había dejado el suelo húmedo y brillante. El aire olía a barro y pino. Thomas abrió los ojos al canto de un gallo lejano. Durante un momento no recordó dónde estaba. Luego vio el techo agrietado y a Lily, agachada en un rincón, sosteniendo un cuenco bajo una gotera. «Estamos atrapando la lluvia, papá», dijo con orgullo. Él rió, se levantó y preparó agua caliente. No tenían café, pero Lily bebió su taza con azúcar como si fuera un banquete. Afuera la neblina cubría los campos, y por un instante todo pareció posible. Thomas salió al porche, respiró hondo y miró alrededor. La luz del sol caía sobre la hierba alta, sobre la silueta del granero que se alzaba al fondo, majestuoso y cansado. Lo que anoche parecía una ruina, ahora bajo el sol tenía otra forma, la de un comienzo. Detrás de él, escuchó la voz soñolienta de su hija. «Papá, ¿crees que mamá lo vería bonito?» Thomas cerró los ojos y asintió. «Sí, Lily, creo que sí». Mientras la mañana crecía, el viento movía suavemente las hojas y el rancho respiraba con ellos, como si después de años de silencio reconociera por fin a quien había regresado. El destino, sin saberlo, había echado raíces en ese instante, en aquel pedazo de tierra olvidada, donde un hombre cansado y su hija decidieron empezar de nuevo. Y aunque Thomas aún no lo comprendía, aquel lugar guardaba más que ruinas y polvo. Debajo de sus pies dormía una historia, un legado que lo llamaría tarde o temprano, como el eco de una sangre antigua esperando ser recordada. El segundo amanecer en el rancho no trajo ni descanso ni miedo, sino un silencio tan hondo que parecía una promesa. El viento se había calmado y en el aire quedaba un olor tibio a tierra recién lavada. Thomas despertó antes que Lily. Se sentó en el borde del colchón y se quedó mirando el suelo de madera, cubierto de polvo y hojas secas que se habían colado por las rendijas. No recordaba cuándo había sido la última vez que se había despertado con esa sensación de estar en un lugar suyo. Ni siquiera en los viejos apartamentos que alquilaron con Ana había sentido algo semejante. Allí siempre era huésped, un número en un recibo. Pero aquí, en medio del campo, con el sol colándose por las tablas agrietadas y el sonido de los gallos rompiendo la distancia, había algo distinto, algo que respiraba junto a él. Aún así, el peso de la incertidumbre lo mantenía despierto, recordándole que las promesas, como los amaneceres, se podían desvanecer en cualquier momento. Cuando Lily despertó, su entusiasmo lo contagió. Saltó del colchón y corrió hacia la puerta medio desencajada. «Vamos a verlo todo, papá», gritó, y su risa llenó el aire frío. Thomas salió detrás de ella con las manos en los bolsillos, la barba crecida y el corazón latiendo despacio. El rancho, visto bajo la luz clara del día, mostraba su verdadera cara. El porche estaba torcido, sostenido apenas por 2 columnas que temblaban con el viento. Las cercas habían caído en varios tramos, y las hierbas cubrían lo que una vez debió ser un corral. A lo lejos, el granero se erguía, gris y cansado, como un animal viejo que se resistiera a morir. Aún así, Thomas sintió que debajo de toda esa ruina había una estructura que podía volver a levantarse. Una columna de fuerza que solo necesitaba voluntad. «Podríamos hacerlo funcionar», murmuró para sí. Lily, que jugaba entre la hierba alta, lo escuchó y sonrió sin entender del todo, pero con la misma fe sencilla que tenía su madre cuando hablaba de milagros. El trabajo comenzó sin un plan. Thomas no tenía herramientas adecuadas ni materiales. Cada clavo que encontraba estaba oxidado, y cada tabla que tocaba se desmoronaba con solo rozarla. Pero en su vida nunca había tenido la opción de rendirse. Tomó el martillo viejo, arrancó las tablas podridas del porche y empezó a reemplazarlas con las menos dañadas del granero. Pasó la mañana entera bajo el sol, sudando y maldiciendo en silencio. Las ampollas le estallaban en las manos, el polvo se le metía en los ojos, y cada vez que golpeaba un clavo mal colocado, el eco del martillo se mezclaba con el canto de los grillos y el zumbido de las moscas. Era una sinfonía áspera pero viva. A mediodía, Lily apareció con 2 trozos de pan y una botella de agua. «Es el almuerzo»,
dijo con solemnidad. Él se sentó a su lado y comieron mirando el horizonte, donde el viento movía la hierba como un mar sin olas. ¿Crees que mamá estaría contenta?, preguntó ella de pronto. Thomas tragó saliva antes de responder. Creo que sí. Creo que por fin le gustaría dónde estamos. Las tardes caían lentas, con una luz dorada que lo bañaba todo de nostalgia. Cada anochecer, después de un día de trabajo, Thomas encendía un pequeño fuego en la chimenea y se sentaba junto a Lily. Ella hablaba de las cosas que construirían: un columpio, una huerta, una habitación para los conejos que algún día tendrían. Él la escuchaba con los ojos medio cerrados, cansado pero agradecido. En su pecho, sin embargo, pesaba el miedo. Sabía que el dinero no duraría mucho. La camioneta, con su motor cansado, ya empezaba a fallar, y los precios en el pueblo eran cada semana más altos. Pero cuando veía a su hija dormir, el rostro sereno, los dedos pequeños aferrados a su conejo de peluche, todo lo demás se desvanecía. No podía pensar en rendirse, no con ella mirándolo así. Una tarde, al bajar al pueblo para comprar clavos y una lámpara, escuchó los primeros murmullos. En la ferretería, dos hombres mayores hablaban junto al mostrador. ¿Supiste quién compró el McKinley Ranch?, dijo uno. Sí, un tipo pobre con una niña. No durarán el invierno. El otro soltó una carcajada seca. Nadie dura allí. Ese lugar está maldito desde que el viejo McKinley desapareció. Dicen que oía voces en el granero. Thomas fingió no escucharlos, pagó sus cosas y se marchó. Pero las palabras se le quedaron pegadas como el polvo en las botas. Mientras conducía de vuelta, la carretera parecía más larga, el cielo más pesado. Aún así, al ver el rancho a lo lejos, iluminado por el sol poniente, algo dentro de él se encendió. No era valentía, sino una especie de terquedad heredada. Si el destino quería echarlo, tendría que empujarlo con más fuerza. Esa noche, mientras reparaba una ventana, escuchó un ruido en el exterior. Un crujido, leve pero claro, como un paso sobre la madera vieja del porche. Tomó la linterna y salió. El viento movía la puerta del granero, golpeándola suavemente contra el marco. No había nadie. Solo el susurro de los insectos y el olor dulce de la tierra mojada. Sin embargo, sintió algo extraño, como si lo observaran. Permaneció inmóvil, el corazón retumbando en el pecho, hasta que un chillido de coyote rompió el silencio. Dejó escapar una risa nerviosa y volvió adentro. Aquella noche, antes de acostarse, colocó una tabla contra la puerta. No por miedo al coyote, sino a lo otro, a lo que no podía nombrar. Los días siguientes pasaron entre trabajo y agotamiento. Thomas empezó a limpiar el terreno, cortó las malas hierbas con una vieja hoz, arregló el pozo oxidado y trató de hacer funcionar la bomba. Cada intento fallaba, pero él no se rendía. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos. El sudor se mezclaba con la tierra hasta dejarle la piel áspera, y cada músculo dolía al final del día. Aún así, cada noche, cuando la luz de la lámpara iluminaba el rostro de su hija, sentía que valía la pena. Había comenzado a creer que quizás aquel rancho no estaba maldito, sino simplemente esperando a alguien que no huyera, y él no lo haría. Una mañana encontró un generador viejo detrás del granero. Estaba cubierto de óxido, pero entero. Pasó horas limpiándolo, cambiando bujías y revisando cables. Cuando al fin lo encendió, el motor tosió, rugió y empezó a vibrar. Una bombilla colgante en la cocina parpadeó, y la luz amarilla llenó el espacio por primera vez en años. Lily soltó un grito de alegría. «¡Tenemos electricidad!», gritó, y corrió a abrazarlo. Thomas rió con ella. Fue un instante breve, pero lo sintió como una victoria monumental, una promesa de que las cosas podían mejorar. Por la noche, mientras cenaban pan con frijoles calientes, la niña dijo: «Ya no parece una casa abandonada». Él asintió, mirando el fuego. «Es nuestro hogar, y eso lo cambia todo». Con el paso de las semanas, el rancho empezó a transformarse. El porche ya no crujía tanto, la cerca delantera volvió a erguirse, y un pequeño huerto comenzaba a brotar. Thomas dormía poco, pero trabajaba con una energía que no recordaba tener desde su juventud. A veces, sin embargo, el cansancio lo arrastraba al pasado.
Recordaba los hospitales, las noches al lado de Ana, el olor metálico de los medicamentos. Aquellos días de impotencia, cuando todo se desmoronaba y lo único que podía hacer era tomarle la mano y prometerle que cuidaría de su hija. Ahora, mientras miraba las estrellas sobre el campo, sentía que, de alguna manera, esa promesa seguía viva. No era un hombre religioso, pero en el silencio de la noche hablaba con ella, como si el viento pudiera llevarle sus palabras. «Estamos bien, Ana», murmuraba. «Aún no lo logramos, pero lo haremos». El verano llegó despacio. Los días eran más largos y el aire más caliente. Thomas notaba que el rancho respiraba con ellos, que el polvo se había convertido en tierra fértil. Los pájaros regresaban a los árboles secos, y en las noches, las luciérnagas iluminaban los campos como brasas flotantes. Lily jugaba descalza, corriendo entre las sombras, y su risa se mezclaba con el canto de los grillos. Pero no todo era paz. Una tarde, al revisar el granero, Thomas notó algo raro. En la esquina más alejada, las tablas del suelo eran más oscuras, más gruesas, y parecían colocadas con cuidado distinto. Al pisarlas, sonó un golpe hueco, un eco que no pertenecía a la madera. Se agachó, pasó la mano por las rendijas, y sintió un ligero hueco. Se quedó allí un momento, escuchando el zumbido de las abejas y el crujir del techo. El corazón le latía con fuerza. Luego se enderezó, sacudió la cabeza y se obligó a salir. No quería pensar en supersticiones ni en historias viejas. Pero mientras caminaba de vuelta a la casa, el sonido hueco seguía resonando en su memoria. Esa noche le costó dormir. Afuera, el viento soplaba con un gemido largo, haciendo que las ventanas vibraran. Se levantó, echó un tronco más al fuego y se sentó junto a la ventana. A lo lejos, el granero se recortaba contra el cielo estrellado, su silueta negra y silenciosa. Thomas lo observó un buen rato. Había algo en ese edificio que lo llamaba, como si escondiera algo que debía descubrir. Pero al mismo tiempo, una voz interior le advertía que no removiera lo que debía permanecer enterrado. Cerró los ojos, cansado, y pensó que quizás era solo el cansancio o el peso de tantas historias escuchadas en el pueblo. Se prometió que al día siguiente seguiría trabajando y no perdería el tiempo con fantasmas. Cuando el amanecer volvió a teñir de rojo los campos, Thomas se levantó antes que Lily y salió al porche. El aire era fresco y el cielo estaba despejado. El rancho, bajo la luz temprana, parecía más amable. A lo lejos, el granero brillaba débilmente con el rocío. Apretó los puños y murmuró: «Un día más». No sabía que, con esas palabras, estaba dando el primer paso hacia un descubrimiento que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida, su pasado y el propio sentido de haber llegado hasta allí. Porque bajo aquel suelo que había aprendido a amar, dormía una historia olvidada que pronto despertaría para reclamar lo que el tiempo le había robado. El tercer amanecer en el rancho trajo un aire distinto. Thomas lo sintió en cuanto abrió los ojos, una mezcla de expectativa y cansancio, como si algo invisible se moviera bajo la superficie de la tierra. El canto de los pájaros era más claro, el viento más suave, pero la inquietud lo acompañaba desde la noche anterior. El sonido hueco que había escuchado en el granero no se le borraba de la cabeza. Aún así, al salir al porche, respiró hondo y se obligó a concentrarse en lo que debía hacer. Las tablas del techo todavía tenían goteras, la cerca trasera estaba caída, y el pozo no había dado una sola gota de agua limpia. La rutina era la mejor forma de mantener el miedo a raya, pensó, mientras observaba cómo el sol doraba lentamente las colinas. Lily seguía dormida cuando comenzó a trabajar. Con el martillo en la mano, se arrodilló sobre el suelo del porche y reemplazó una de las tablas podridas. El ruido metálico del clavo entrando en la madera se mezclaba con el zumbido de los insectos y el rumor del viento en la hierba. Era un sonido rítmico, casi tranquilizador, que lo mantenía enfocado. De vez en cuando levantaba la vista hacia el granero. Bajo la luz del amanecer, la estructura parecía menos amenazante, pero aún así había algo en ella que lo incomodaba. Tal vez era la forma en que la sombra se alargaba sobre el campo, o el recuerdo de ese golpe hueco bajo las tablas. Se prometió no pensar más en ello, al menos por ahora. A media mañana, Lily apareció en el umbral, despeinada y sonriendo. «¿Ya estás trabajando otra vez?», dijo con voz adormecida.
Thomas le devolvió la sonrisa. Alguien tiene que mantener este lugar en pie. Ella se acercó descalza y se sentó en el escalón, mirando el horizonte. Anoche soñé con mamá, dijo de pronto. Estaba aquí, en el granero. Me dijo que todo iba a estar bien. Thomas se detuvo un momento, con el martillo suspendido en el aire. No supo qué responder. Se limitó a acariciarle el cabello y a decir, entonces tal vez sí lo esté. Pero esas palabras le dejaron una sensación extraña. Desde la muerte de Ana, Lily soñaba con ella a menudo, pero nunca la había mencionado en relación con el rancho. Le pareció una coincidencia inquietante. El sol subía alto cuando decidió tomarse un descanso. Entró en la casa, sirvió un poco de agua en una taza abollada y se sentó junto a la mesa. El calor se filtraba por las paredes, trayendo consigo el olor a madera vieja y polvo. Desde la ventana veía el campo extendido, con las hierbas altas moviéndose como olas. En medio de esa quietud, pensó en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Apenas unas semanas atrás, no tenía nada más que un remolque y un montón de facturas. Ahora, por primera vez, poseía algo que podía llamar suyo, aunque todavía estuviera en ruinas. La tierra tenía un valor que iba más allá del dinero. Era una raíz, algo que, si lograba cuidar, le daría a Lily un futuro diferente. Sin embargo, el miedo persistía. En el pueblo, los rumores sobre el rancho McKinley crecían. En la tienda de comestibles lo miraban con curiosidad, a veces con lástima. Escuchaba frases susurradas. Dicen que el viejo McKinley guardó cosas raras ahí. Algunos lo oyeron hablar solo antes de desaparecer. Él fingía no escuchar, pero cada palabra se le quedaba grabada. En el fondo empezaba a preguntarse si había verdad en esas historias. No en fantasmas o maldiciones, sino en secretos. Algo debía haber pasado en aquel lugar para que todos lo recordaran con tanto miedo. Esa tarde, el calor era insoportable. Decidió refugiarse en el granero para continuar limpiando el interior. Abrió las puertas, y el olor a heno viejo y óxido lo envolvió de inmediato. El sol se filtraba a través de los agujeros del techo, creando haces de luz que parecían columnas doradas. En el suelo había montones de herramientas rotas, una rueda de carretilla oxidada y lo que quedaba de un arado. Trabajó durante horas, levantando polvo y apartando escombros. En un momento, mientras movía unas tablas apiladas, su pie volvió a golpear la misma zona donde había escuchado el sonido hueco. Esta vez se detuvo, se arrodilló y pasó la mano sobre las rendijas. El suelo estaba más frío allí, como si guardara el aliento de algo escondido. El corazón le latía con fuerza. Miró alrededor. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido de una mosca que giraba en círculos cerca del techo. Se quedó quieto un instante, esperando quizás algún signo, un ruido, una razón para no continuar. Pero nada se movió. Tomó el martillo y golpeó una de las tablas. El sonido volvió a resonar, seco, profundo. No había duda. Debajo había un hueco. Intentó hacer palanca con el extremo del martillo, pero la madera estaba firme, reforzada con clavos gruesos. Buscó una palanca entre las herramientas y tras unos minutos de esfuerzo, una de las tablas se levantó unos centímetros. Un soplo de aire frío escapó de la rendija, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y metal oxidado. Thomas se echó atrás, sorprendido. No esperaba eso. Durante varios minutos, se quedó mirando el hueco oscuro sin moverse, con el sudor corriéndole por la frente. Finalmente, volvió a colocar la tabla y se incorporó. No era el momento, se dijo. Había trabajado demasiado y la imaginación podía jugarle una mala pasada. Pero en su interior sabía que ese hueco no era producto del azar. Esa noche, el sueño no vino fácilmente. Cada crujido de la madera lo mantenía alerta. Se levantó varias veces, revisó las puertas y las ventanas, y al final se sentó junto al fuego. Miró el reflejo de las llamas en el vidrio roto de la ventana y pensó en lo que había encontrado. No era un supersticioso, pero sentía que aquel descubrimiento era una especie de invitación. Algo o alguien había querido ocultar ese lugar, y él lo había encontrado por accidente. La pregunta era si debía abrirlo. No podía dejar de pensar en la historia del viejo McKinley, el hombre que, según los rumores, había enloquecido buscando fortuna o protegiendo un secreto. Thomas no creía en tesoros,
pero sabía que la gente, cuando tiene algo que perder, es capaz de enterrar más que objetos. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Esperó a que Lily saliera a jugar y volvió al granero con una linterna y una palanca. El aire de la mañana era fresco, pero dentro hacía calor. Quitó las tablas con más cuidado esta vez, una a una, hasta que el hueco se reveló por completo. Lo que encontró debajo lo dejó sin aliento. Una trampilla de metal, con bisagras gruesas y un candado oxidado. Era una puerta, no un simple hueco. Se arrodilló y tocó el metal. Estaba helado. Tiró del candado, pero no cedió. Golpeó varias veces con la palanca hasta que el hierro se partió con un sonido seco. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que parecía un suspiro. Un aire frío y antiguo subió desde abajo, tan denso que le hizo arder los ojos. Apuntó la linterna hacia el interior. Vio una escalera de piedra descendiendo en espiral, perdida en la oscuridad. El corazón le martillaba el pecho. Quiso retroceder, pero algo lo empujó hacia adelante. Bajó un escalón, luego otro. La linterna temblaba en su mano. El aire olía a humedad y a óxido. A medida que descendía, el ruido del mundo desaparecía. Solo quedaban el goteo de agua y el sonido de su respiración. Al llegar al fondo, la luz reveló una habitación estrecha, con paredes de piedra cubiertas de musgo. En los estantes había objetos antiguos, herramientas, frascos, piezas de maquinaria. En una esquina, un casco cubierto de polvo y un rifle oxidado. En otra, cajas apiladas con sellos ilegibles. Abrió una de ellas. Dentro había papeles envueltos en tela encerada. Los desplegó con cuidado. Planos, facturas, cartas. Las fechas eran de principios del siglo pasado. McKinley había guardado allí una especie de archivo. ¿Pero para qué? Siguió explorando. En el suelo, medio enterrado en la tierra, encontró un cofre de madera. Las bisagras se deshicieron al tocarlo, y dentro había un cuaderno de cuero. En la portada, el nombre George McKinley y el año 1932. Thomas lo abrió con manos temblorosas. La primera página hablaba de la sequía, de la ruina del rancho y de la desesperación por salvarlo. Las siguientes, de viajes a ferias y subastas, donde el autor compraba motores, bicicletas, piezas mecánicas, incluso restos de equipo militar. «Estoy preservando el futuro», decía en una entrada. «Ellos se ríen, pero un día el mundo necesitará lo que yo guardo». Las últimas páginas eran más erráticas. Había dibujos de planos imposibles, fragmentos de frases: «Me vigilan, no deben encontrarlo. Si mi sangre regresa, sabrá qué hacer». Thomas cerró el cuaderno con un estremecimiento. Subió los escalones con el corazón golpeándole el pecho. Cuando emergió a la luz del día, el sol lo cegó. Respiró hondo y se dejó caer sobre el suelo de madera. Sentía que algo dentro de él se había movido, como si la historia que creía conocer hubiera cambiado de sentido. Llevó el cuaderno a la casa y lo colocó sobre la mesa. Mientras Lily jugaba afuera, lo abrió de nuevo y leyó las últimas líneas. La última frase era casi una súplica: «Que mi familia recuerde». Recordó entonces el apellido de su madre, Emma McKinley. Se quedó inmóvil. Aquello no podía ser una coincidencia. Esa noche, cuando la niña se durmió, Thomas permaneció sentado frente al fuego, con el diario sobre las rodillas. Las sombras danzaban en las paredes, y el viento golpeaba suavemente las ventanas. Por primera vez desde que llegó, sintió que el rancho lo observaba, como si respirara con él. En su mente las palabras del diario resonaban una y otra vez. «Si mi sangre regresa, sabrá qué hacer». No sabía aún qué significaban, pero una certeza lo atravesó. No había llegado allí por casualidad. La tierra lo había llamado, y ahora empezaba a entender por qué. Mientras el fuego se apagaba lentamente, Thomas miró hacia la oscuridad del campo, donde el granero se erguía como un guardián mudo. Ya no era solo un refugio. Era una herencia, un secreto que dormía bajo sus pies y que de algún modo llevaba su nombre. Durante los días siguientes al hallazgo del diario, Thomas vivió como si el tiempo se hubiera detenido. Iba y venía del trabajo con la mente ausente, sin dejar de pensar en lo que había descubierto bajo el granero. Cada palabra del cuaderno de George McKinley se le había quedado grabada,
girando en su cabeza como una rueda que no podía detenerse. A veces se despertaba en mitad de la noche, sudando, convencido de haber escuchado pasos bajo el suelo, como si alguien o algo todavía se moviera en ese subsuelo donde el pasado dormía. Lily, sin saber nada, seguía viviendo sus días con inocente alegría. Para ella el rancho era un juego, una aventura que compartía con su padre. Pero para Thomas, desde aquel momento, se había convertido en un rompecabezas, una historia inacabada que lo reclamaba cada vez con más fuerza. La mañana en que decidió volver a bajar al sótano, amaneció gris. Un viento frío soplaba entre las colinas, y las hojas secas se arremolinaban en el porche, como si intentaran advertirle que no lo hiciera. Tomó la linterna, una cuerda y un par de guantes, tratando de convencerse de que lo hacía por simple curiosidad, por poner fin a las dudas. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Quería respuestas, necesitaba entender por qué aquel lugar parecía vinculado a él, de una forma que desafiaba toda lógica. Lily lo observó mientras él preparaba las cosas. ¿Vas a trabajar en el granero otra vez?, preguntó. Thomas asintió. Sí, solo un poco de limpieza. Ella se encogió de hombros y siguió dibujando en el suelo con un palo, ajena al torbellino de pensamientos que devoraba a su padre. Cuando empujó las viejas puertas del granero, el aire húmedo lo envolvió de inmediato. El interior estaba más oscuro que de costumbre, y el polvo parecía suspendido en el aire como una neblina dorada. Descendió por las escaleras de piedra, sintiendo el peso de cada paso. La linterna temblaba en su mano, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. El olor a óxido y tierra mojada era más intenso. Bajó hasta el fondo, donde el suelo de piedra seguía cubierto de escombros y cajas rotas. En una de las estanterías, el diario que había dejado la vez anterior seguía allí, abierto por la mitad, como si alguien lo hubiera estado leyendo. Por un instante sintió que no estaba solo. Dio un paso atrás, escuchando el eco de su propia respiración. Nada. Solo el silencio profundo de un lugar que había permanecido cerrado por casi un siglo. Siguió explorando el espacio, esta vez con más calma. En un rincón encontró una hilera de frascos de vidrio sellados con cera. Dentro flotaban trozos de papel amarillento. Los abrió con cuidado. Eran fragmentos de planos, dibujos de motores, de máquinas desconocidas, de estructuras que parecían mezclas entre maquinaria agrícola y artefactos militares. En uno de los papeles se leía una frase: Proyecto de conservación para el futuro. No entendía del todo qué significaba, pero cada hallazgo aumentaba su inquietud. Había demasiada intención en la forma en que todo estaba ordenado, demasiada precisión para un hombre supuestamente loco. George McKinley no había enterrado basura. Había construido una cámara de preservación, un museo secreto. Thomas pensó en los relatos que había oído en el pueblo. El viejo estaba obsesionado con las máquinas. Guardaba cosas de la guerra. Decía que el mundo se acabaría. Recordó las palabras del diario. Ellos se ríen, pero el futuro me agradecerá. ¿Y si el hombre no estaba loco? ¿Y si realmente había querido proteger algo importante? Mientras pasaba la linterna por las paredes, notó algo grabado en la piedra. Un símbolo apenas visible, una especie de emblema circular con iniciales entrelazadas. Las letras G y M. A su alrededor, una fecha, 1935. Tocó las letras con los dedos y sintió un leve temblor recorrerle el cuerpo. Era como si la piedra misma reconociera su tacto. Al volver a la superficie, el día se había oscurecido aún más. Las nubes se acumulaban sobre las colinas y el viento comenzaba a levantar polvo. Thomas se sentó en el umbral del granero y abrió el diario una vez más. Las últimas páginas, que aún no había leído, estaban escritas con letra temblorosa. En ellas, George hablaba de la presión del banco, de los acreedores que amenazaban con quitarle la tierra, de su miedo a perder todo lo que había construido. Pero también hablaba de los documentos de propiedad, de la línea de sangre y de la promesa de mantener viva la herencia. Había una entrada fechada poco antes de su desaparición. Si el gobierno me arrebata esta tierra, dejaré pruebas de lo que hicieron. Mis descendientes sabrán, mi sangre sabrá. Thomas leyó esa frase una y otra vez, sintiendo cómo el corazón le golpeaba en el pecho. Era como si el hombre le hablara directamente a él,
como si el eco de su voz hubiera cruzado los años esperando esa lectura. Esa noche, mientras Lily dormía, Thomas no pudo resistirse. Extendió todos los papeles sobre la mesa, los planos, las cartas, los recibos, y comenzó a examinarlos uno por uno. Entre ellos encontró algo diferente. Una serie de sobres con sellos oficiales del condado, algunos abiertos, otros intactos. Dentro había copias de escrituras de tierras, transacciones y firmas. La mayoría de los documentos databan de la década de 1930. En uno de ellos se leía con claridad: Propiedad McKinley, lote 47B, transferida a la Compañía Agraria del Valle, 1938. Pero la firma que aparecía en la línea inferior no coincidía con la del diario ni con ninguna otra en los documentos familiares. Era una falsificación. Thomas se llevó una mano a la boca. Aquello era una prueba de fraude, un robo legal de la tierra. Si eso era cierto, significaba que el rancho había sido arrebatado a su familia bajo un engaño. El descubrimiento lo dejó sin aliento. Se recostó en la silla, mirando el techo. Recordó las risas de los obreros cuando les contó que había comprado el rancho, las miradas de burla en el pueblo, la frase del tendero: algunos lugares no quieren ser habitados. No era que el lugar no quisiera ser habitado, pensó. Era que alguien se había encargado de mantenerlo vacío. Durante años, generaciones enteras habían olvidado a los McKinley, y él, sin saberlo, había venido a reclamar lo que era suyo por derecho de sangre. Pero ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo enfrentarse a una historia borrada? Pasó los días siguientes recopilando todo lo que encontraba. Se convirtió en una obsesión. Apenas dormía, apenas comía. Lily lo miraba preocupada, pero él le aseguraba que estaba bien, que solo trabajaba en algo importante. Cuando iba al pueblo, se detenía en la biblioteca local y en la oficina de registros. Buscó los archivos antiguos, los nombres de los propietarios del valle, los movimientos de tierras. Descubrió que la compañía agraria, la que figuraba en los documentos, todavía existía, aunque bajo otro nombre. Ahora controlaba gran parte de las tierras del condado, y su sede estaba en el mismo pueblo donde él compró el rancho. Empezó a comprender que lo que había desenterrado no era solo una historia familiar, sino un conflicto que seguía vivo. Una tarde, mientras regresaba del pueblo, notó algo que le heló la sangre. Un coche negro estaba estacionado frente al rancho, justo junto a la entrada. Dos hombres con trajes oscuros lo esperaban. Cuando bajó de la camioneta, uno de ellos sonrió de manera cortés. «Señor Miller», dijo con voz amable, «sabemos que ha estado investigando ciertos documentos antiguos. Representamos a una empresa que podría ayudarlo con eso». Thomas no respondió. Los observó en silencio, notando que sus zapatos relucían demasiado para estar en aquel camino polvoriento. El otro hombre añadió: «Podemos hacerle una oferta justa. Lo que encontró no tiene valor para usted, pero podría complicarle la vida si insiste». Thomas sintió un escalofrío. «No estoy interesado», respondió finalmente. «Esto es mi hogar». El hombre sonrió sin alegría. «A veces, señor Miller, es mejor dejar el pasado donde pertenece». Cuando se marcharon, el coche levantó una nube de polvo que se disolvió lentamente en el aire. Esa noche, alguien cortó el alambre de la cerca trasera. Thomas lo reparó sin decir nada a Lily, pero durmió con un martillo al lado de la cama. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Llevó parte de los documentos a la oficina del condado, donde conoció a una archivista mayor, la señora Walton. Era una mujer de manos temblorosas y mirada aguda. Escuchó su historia con atención y revisó los papeles bajo la luz de una lámpara. «Son auténticos», dijo finalmente. «No hay duda. Y esto», señaló una de las escrituras, «es una falsificación. Lo sé porque trabajé con estos sellos hace años. Nadie fuera de esta oficina debería tenerlos». Thomas la miró, sin saber qué decir. Ella continuó: «Si esto se confirma, señor Miller, podría significar que la tierra le pertenece legalmente a usted, como descendiente de los McKinley». Aquellas palabras lo dejaron sin habla. «¿Está segura?», preguntó. La mujer asintió despacio. «Tan segura como puedo estar sin un juez». Esa noche, de regreso en el rancho, se sentó junto a la ventana mientras Lily dormía.
El viento movía suavemente las cortinas y el granero se recortaba como una sombra en la distancia. Todo lo que había descubierto empezaba a tener sentido. No era casualidad que el rancho lo hubiera llamado. Era una deuda pendiente del pasado, un hilo roto que la historia había decidido reparar a través de él. Pero también comprendía el peligro. La empresa que poseía las tierras no permitiría que un hombre cualquiera, un simple trabajador, reclamara algo tan grande. Lo perseguirían, intentarían intimidarlo. Aún así, por primera vez en años, Thomas sintió una determinación absoluta. No se trataba de dinero, ni de orgullo. Era algo más profundo. La necesidad de devolverle a su familia el lugar que les habían arrebatado. Al amanecer, tomó el diario y lo guardó en una caja de madera junto con los documentos. Luego salió al porche y miró el campo. El cielo estaba despejado. El aire olía a hierba nueva. Por un momento pensó en su madre, en su silencio cada vez que él le preguntaba por sus raíces, por el apellido que nunca quiso explicar. Algunas historias no traen nada bueno, hijo, solía decir. Ahora entendía que tal vez no era vergüenza lo que la hacía callar, sino miedo. Miedo a volver a mirar hacia atrás. Thomas ya no podía darse ese lujo. Había cruzado una línea. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. El suelo bajo sus pies, el diario de su antepasado, el eco de generaciones enteras lo acompañaban. Cuando el sol despuntó sobre el horizonte, juró en voz baja que haría justicia, que devolvería el nombre McKinley a su lugar, que demostraría que incluso un hombre sin nada, si tiene verdad en sus manos, puede hacer temblar la mentira más antigua. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, el granero volvió a crujir, como si aprobara su decisión, como si los fantasmas del pasado despertaran para escuchar el comienzo de la lucha que había de devolverles, al fin, su historia. El amanecer siguiente encontró a Thomas sentado junto a la mesa, con el diario de George McKinley abierto frente a él y un montón de documentos apilados a un lado. El aire dentro de la casa estaba frío y el olor a café se mezclaba con el polvo de las viejas paredes. No había dormido en toda la noche. Su mente no dejaba de repasar cada línea de aquel cuaderno, cada firma, cada fecha. Las palabras del archivista resonaban en su cabeza una y otra vez. Esta tierra podría ser suya, legalmente. Era una frase que parecía demasiado grande para pronunciarla sin miedo, una idea tan improbable que le costaba creer que fuera real. Sin embargo, allí estaban las pruebas, negras sobre blanco, esperando que alguien las hiciera hablar. Lily bajó las escaleras medio dormida, con su conejo de peluche apretado contra el pecho. Se acercó al padre y al verlo con los ojos rojos por el cansancio, preguntó, ¿Otra vez no dormiste, papá? Thomas sonrió débilmente. Tenía trabajo que hacer. La niña se asomó a los papeles y señaló el diario. ¿Es del abuelo George? Desde que él le había contado la historia del hombre que construyó el rancho, Lily se había encariñado con la idea de tener un antepasado que lo había hecho todo con sus propias manos. Thomas asintió. Sí, de tu tatarabuelo en realidad. Ella acarició el lomo de cuero con delicadeza, como si pudiera sentir la historia a través de la piel. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó. Thomas la miró a los ojos. Vamos a demostrar que este lugar nos pertenece, que siempre nos perteneció. Después del desayuno, salió hacia el pueblo con una carpeta bajo el brazo. El cielo estaba cubierto y el viento levantaba nubes de polvo en el camino. Cuando llegó al edificio del condado, las escaleras le parecieron más altas que nunca. Dentro, el aire olía a papel envejecido y tinta seca. La archivista, la señora Walton, lo recibió con una sonrisa cansada. Sabía que volvería, dijo, acomodándose las gafas. Thomas colocó los documentos sobre el mostrador. Quiero presentar una solicitud oficial de revisión de propiedad. Estos papeles demuestran que la transferencia del rancho McKinley fue fraudulenta. La mujer revisó cada hoja con atención, frunciendo el ceño de vez en cuando. Necesitará una declaración jurada y la confirmación de un genealogista para probar su parentesco. Pero los fundamentos están aquí. Levantó la vista y añadió, si esto es cierto, señor Miller, no solo está recuperando una granja, está desenterrando una injusticia de casi un siglo. Thomas asintió. Entonces que así sea. Durante las semanas siguientes,
Su vida se convirtió en una sucesión de trámites, firmas y visitas a oficinas. En el trabajo los compañeros comenzaron a notarlo distinto, más serio, más concentrado. Algunos lo felicitaban por su suerte, aunque sin entender de qué se trataba. Otros murmuraban a sus espaldas, diciendo que estaba perdiendo el juicio. No le importaba. Cada noche al volver al rancho, se sentaba en el porche con los papeles sobre las rodillas y repasaba los detalles. Sentía que cada número, cada sello y cada firma lo acercaban un poco más a la verdad. Sin embargo, también sabía que no todos compartían su entusiasmo. Desde la visita de aquellos hombres en traje, había notado cosas extrañas. Una camioneta desconocida estacionada en la colina al anochecer. Huellas frescas en el barro cerca del granero. Incluso una vez, un sobre sin remitente apareció en su buzón. Dentro solo había una hoja en blanco, doblada con cuidado, y una bala colocada en el centro. No se lo contó a Lily, pero esa noche durmió con el martillo bajo la almohada y la linterna encendida. La tensión aumentó cuando recibió la primera carta del bufete de abogados de la compañía agrícola. Le acusaban de usurpar propiedad privada y manipular documentos históricos. El lenguaje era cortés, pero el veneno se sentía en cada palabra. Decían que si no retiraba su solicitud, presentarían cargos por difamación y ocupación ilegal. Thomas apretó el papel entre los puños. No tenía miedo, pero sabía que estaba enfrentándose a algo más grande que él. Aquella empresa tenía dinero, poder y décadas de conexiones. Él solo tenía su verdad, un diario viejo y la promesa a su hija de que no volverían a perder su hogar. Llevó la carta a la señora Walton, que la leyó con expresión grave. «No se deje intimidar», le dijo. «Esto es una táctica común. Intentarán cansarlo o asustarlo, pero si sus pruebas son sólidas, un juez lo escuchará». Le dio una carpeta adicional con sellos y copias certificadas. «Con esto tendrá más peso legal. Y recuerde, la verdad puede tardar, pero llega». Aquellas palabras le dieron fuerzas. Salió del edificio bajo una lluvia ligera, respirando el aire húmedo del valle. Se sintió más vivo que nunca. No era solo una lucha por un terreno, sino por su dignidad y la memoria de todos los que vinieron antes. Las semanas pasaron y los rumores crecieron. Algunos vecinos comenzaron a evitarlo. Otros se acercaban para preguntarle si era cierto que había encontrado oro en la propiedad. Él respondía con calma, explicando que lo único que había hallado era la verdad. Pero no todos estaban dispuestos a escucharlo. Una noche, mientras trabajaba en el granero, escuchó un motor acercarse. 2 faros iluminaron el camino. El coche se detuvo frente a la entrada, y un grupo de hombres bajó. No dijo nada. Los observó desde la oscuridad. Uno de ellos lanzó una piedra que rompió una de las ventanas. «Deja el rancho, Miller», gritó una voz antes de que el motor rugiera de nuevo y el coche desapareciera en la distancia. Thomas permaneció quieto largo rato, mirando los pedazos de vidrio en el suelo. Luego volvió a colocar la tabla sobre la ventana rota y apagó la lámpara. No necesitaba más confirmación de que iba por el camino correcto. Los días que siguieron fueron los más duros. Cada carta que recibía traía una amenaza disfrazada de legalidad. Cada llamada al teléfono terminaba en silencio. Pero Thomas no se detuvo. Con la ayuda de la archivista y un joven abogado del condado que simpatizaba con su causa, preparó la documentación para el tribunal. A veces, al ver el cansancio en su rostro, Lily se acercaba y le decía, «Mamá estaría orgullosa». Aquellas palabras bastaban para devolverle el ánimo. Sabía que la lucha no era solo suya, sino también de la niña que confiaba en él, y del hombre que un siglo atrás había construido ese mismo suelo con sus propias manos. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Amaneció gris y ventoso, y una llovizna fina cubría la ciudad. Thomas vistió su camisa más limpia, el viejo abrigo marrón, y llevó consigo la carpeta con todos los documentos. Lily insistió en acompañarlo, y aunque al principio dudó, terminó aceptando. «Quiero estar contigo cuando ganemos», dijo ella con una sonrisa. En el juzgado la sala estaba llena de curiosos. En un lado, el equipo de abogados de la compañía, con trajes oscuros y portafolios relucientes. En el otro, Thomas y la señora Walton, que había cedido a testificar. Cuando el juez entró, el murmullo se apagó y el silencio se hizo espeso. El interrogatorio fue largo.
Los abogados lo atacaron desde todos los ángulos. Cuestionaron la autenticidad de los documentos, insinuaron que el diario era una falsificación, incluso lo acusaron de haberlo plantado. Pero la archivista se mantuvo firme. Explicó los métodos de verificación de tinta, las fechas de papel, los sellos oficiales. Todo es genuino, dijo, mirando al juez con serenidad. Y el señor Miller tiene un vínculo familiar directo con la línea McKinley. Uno de los abogados bufó, pero el juez levantó la mano para hacer silencio. ¿Puede probarlo?, preguntó. Thomas sacó de su bolsillo una copia del acta de nacimiento de su madre, Emma McKinley, y la colocó sobre la mesa. El juez la observó con detenimiento. Eso bastará, de momento, dijo. La sesión duró horas, pero cuando el juez finalmente habló, su voz fue firme y clara. Los documentos presentados por el señor Miller son válidos y no hay evidencia de falsificación. Dado que la propiedad fue transferida mediante una firma ilegítima, el tribunal reconoce que el terreno conocido como Rancho McKinley pertenece por derecho a los descendientes legítimos del señor George McKinley. Thomas sintió que el aire se le escapaba del pecho. Lily apretó su mano. La sala estalló en murmullos y los abogados del otro lado intercambiaron miradas tensas. El juez golpeó el mazo una última vez y concluyó: caso cerrado. Al salir del edificio, el cielo comenzaba a despejarse. Los rayos del sol rompían las nubes y se reflejaban en los charcos de la calle. Thomas caminó despacio, aún sin creer lo que acababa de ocurrir. En las escaleras, Lily lo abrazó con fuerza. ¿Ganamos, papá?, preguntó. Él la levantó en brazos con los ojos húmedos. Sí, pequeña, ganamos. Es nuestro hogar de verdad. De regreso al rancho, el camino parecía distinto. Las colinas, los árboles, incluso el aire parecían más ligeros, como si todo el valle respirara junto a él. Cuando llegaron, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de oro los campos. Thomas se detuvo frente al granero, miró el letrero medio borrado y pasó la mano por las letras antiguas. McKinley Ranch. Bienvenido a casa, murmuró. Esa noche, encendieron un fuego grande frente a la casa y cenaron bajo las estrellas. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas no pensó en facturas, ni en juicios, ni en miedo. Solo en el silencio de la tierra, en el murmullo del viento y en la risa de su hija. Sabía que la lucha no había terminado. Las compañías no se rendían fácilmente, y la victoria de un hombre pobre podía despertar enemigos poderosos. Pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía un nombre, una historia, y la fuerza de generaciones que habían esperado ese momento. Mientras el fuego crepitaba y las chispas ascendían hacia el cielo oscuro, Thomas alzó la vista y susurró: «Lo hicimos, George. Tu tierra volvió a tus manos». Y aunque el viento soplaba suave, creyó escuchar una respuesta, un eco lejano, profundo, como si la propia tierra lo reconociera al fin. El amanecer después del juicio fue distinto a todos los que Thomas había vivido en aquel valle. La luz entraba suave por las ventanas, como si el sol se tomara su tiempo para iluminar cada rincón de la vieja casa, y el aire parecía más limpio, más ligero. Lily dormía profundamente, abrazada a su conejo de peluche, mientras en la cocina hervía el agua en la vieja tetera. Thomas se quedó observándola un momento desde la puerta. Era la primera vez, desde que la vida los había golpeado con tanto peso, que sentía que el mundo dejaba de empujarlos hacia abajo. El rancho ya no era una ruina que lo miraba con reproche, sino un lugar que respiraba con ellos. Un hogar, en toda la extensión de la palabra. El juicio había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Salió al porche con su taza de café y contempló el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y a madera recién cortada. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos brillantes que reflejaban el cielo. Se sentó en el escalón, sintiendo el calor de la taza entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el futuro con miedo, sino con una calma extraña. Todo había valido la pena. Las noches sin dormir, los insultos, las amenazas. Aquella tierra, aquella casa y aquel granero que tantos despreciaron eran ahora su victoria. Pero no era solo suya, era de George, del apellido que había dormido durante generaciones bajo capas de polvo, esperando ser despertado. En el pueblo,
La noticia corrió rápido. Algunos lo felicitaron, otros lo miraron con una mezcla de respeto y envidia. Los mismos que antes se reían de él, ahora lo saludaban con una inclinación de cabeza. En la ferretería, el tendero que le había vendido clavos la primera semana del invierno se le acercó con torpeza. «Supongo que me equivoqué contigo, Miller. O debería decir McKinley». Thomas sonrió sin rencor. «A veces hay que equivocarse para aprender». Salió con un saco de cemento al hombro y la cabeza en alto. Ya no era el hombre pobre que compró un rancho abandonado por impulso. Era el heredero de una historia que había sobrevivido al olvido. Durante las semanas siguientes, el rancho comenzó a transformarse. Thomas reparó el tejado con la ayuda de un par de vecinos que, movidos por curiosidad o simpatía, se ofrecieron a colaborar. Las paredes volvieron a pintarse de blanco, y las ventanas, rotas durante años, reflejaron nuevamente el cielo. Cada día, al terminar el trabajo, se quedaba mirando el granero. Lo veía como un viejo guardián que había cumplido su promesa de custodiar los secretos de la familia. Una tarde, al limpiar la entrada, encontró un trozo de madera entre los escombros, cubierto de polvo. Lo cepilló con cuidado y descubrió letras grabadas a mano. McKinley Ranch, 1912. La fecha del año en que George había comenzado a construirlo. La colgó en la fachada principal, justo encima de la puerta del granero. Lily lo observó en silencio, y cuando él dio un paso atrás para admirar el resultado, dijo con voz firme: «Debería decir McKinley Ranch, renacido». Thomas la miró sorprendido y rió. «Tienes razón», y con un trozo de carbón escribió, debajo del año, una sola palabra: Reborn. No tardó mucho en llegar la idea de convertir el lugar en algo más que una granja. Una mañana, mientras revisaban los papeles que habían quedado del juicio, Lily señaló el diario de George. «¿Por qué no hacemos un museo, para que todos puedan ver lo que encontramos?» Al principio Thomas se rió, pero esa misma noche, mientras miraba las estanterías llenas de objetos oxidados que había rescatado del sótano, pensó que su hija tenía razón. Aquello no debía quedarse guardado. Era una historia que merecía ser contada, y así, poco a poco, comenzó a transformar el granero en un espacio de memoria. Quitó el polvo de las herramientas antiguas, limpió los planos amarillentos y los montó dentro de marcos que hizo él mismo con la madera sobrante. Puso una mesa en el centro con el diario de George, abierto en la página donde decía: «Si mi sangre regresa, sabrá qué hacer». Cada vez que leía esa frase, sentía que una mano invisible le apretaba el hombro, como si su antepasado le hablara desde el otro lado del tiempo. Los primeros visitantes llegaron por simple curiosidad, algunos vecinos, luego unos estudiantes del colegio local que vinieron con su maestra para ver la historia del rancho que volvió a la vida. Thomas los recibió con modestia, pero cuando vio a los niños observar con asombro las viejas herramientas y los documentos amarillos, comprendió que algo más profundo estaba ocurriendo. No era solo su historia la que contaba, sino la de todos los que habían trabajado la tierra, los que habían perdido lo suyo y nunca tuvieron la oportunidad de recuperarlo. La prensa local publicó un pequeño artículo titulado «El rancho que desafió al tiempo», y de pronto, gente de los condados vecinos comenzó a llegar los fines de semana. El museo se convirtió en un punto de encuentro, un recordatorio de que incluso los lugares olvidados podían renacer. Lily disfrutaba ayudando. Le gustaba contar a los visitantes que su tatarabuelo había sido un inventor, un soñador que construyó máquinas extrañas antes de que existieran los tractores modernos. A veces exageraba un poco, pero Thomas nunca la corregía. La escuchaba hablar con ese entusiasmo limpio, y veía en ella el mismo fuego que había guiado a George. Por las noches, cuando cerraban el granero y caminaban hacia la casa bajo un cielo lleno de estrellas, la niña solía decir: «Mamá estaría feliz de ver esto». Thomas siempre respondía lo mismo: «Sí, lo estaría». Y cada vez que lo decía, lo creía un poco más. A medida que el rancho recuperaba su esplendor, el valle también empezó a cambiar. Otros agricultores, inspirados por la historia de Thomas, decidieron restaurar sus propias tierras. Se organizaron pequeñas cooperativas, se reabrieron pozos, se arreglaron caminos. En pocos meses, lo que había sido una región olvidada comenzó a florecer de nuevo. Las ferias locales regresaron,
Las familias salían a los campos, y la risa de los niños volvió a escucharse en los caminos polvorientos. La gente empezó a hablar de el efecto McKinley, y aunque Thomas se sonrojaba cada vez que escuchaba el nombre, en el fondo sentía una satisfacción silenciosa. No había planeado ser un símbolo, solo un padre tratando de sobrevivir. Pero la vida, a veces, decide escribir historias más grandes que nuestras intenciones. El día en que se cumplió un año del juicio, organizaron una pequeña celebración en el rancho. Asistieron vecinos, amigos y algunos periodistas. El granero, iluminado con guirnaldas de luces, parecía un templo. Thomas dio un breve discurso, sencillo pero sincero. Esta tierra no fue fácil de recuperar, dijo, con la voz algo temblorosa. Pero lo que más aprendí no es sobre leyes ni sobre documentos, sino sobre raíces. Uno no puede crecer si no sabe de dónde viene. Y yo vine de aquí, aunque no lo supiera. Todos venimos de algún lugar que espera ser recordado. La gente aplaudió, y Lily corrió a abrazarlo. La noche terminó con música, risas y un cielo despejado donde las estrellas brillaban con una claridad que no se veía desde hacía años. Al día siguiente, cuando el silencio volvió, Thomas salió temprano al campo. Caminó hasta el borde del terreno, donde empezaban los árboles viejos, y se detuvo frente a la tierra recién arada. El sol nacía detrás de las colinas, bañando todo en un tono dorado. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre los dedos. «Esto es lo que somos», murmuró. La tierra, el trabajo, la memoria, todo estaba conectado. Al regresar al granero, vio a Lily escribiendo algo en una tabla de madera. Se acercó y leyó las palabras. «Nunca más olvidado». Ella lo miró y sonrió. «Lo pondré en la entrada». Thomas asintió. «Perfecto. Que todos los que vengan sepan que aquí se recuerda». Esa tarde, antes del anochecer, subió al ático de la casa. Quería revisar unas cajas que había dejado allí desde su llegada. Entre los objetos, encontró una fotografía vieja, doblada en las esquinas. Era su madre, joven, de pie frente a un granero idéntico al suyo. Detrás de ella, un hombre de mirada serena y manos fuertes sostenía un sombrero. En el reverso, apenas visible, se leía Emma y George, 1940. Thomas se quedó inmóvil. No era posible. Su madre había nacido después de la desaparición de George. Pero tal vez la historia familiar había sido más enredada de lo que él imaginaba. Tal vez había más lazos entre ellos de los que el tiempo se había molestado en registrar. Aún así, no sintió confusión ni miedo. Solo una profunda paz. Guardó la foto en el bolsillo y bajó, con la certeza de que la historia estaba completa, aunque nunca supiera todos sus detalles. Esa noche, el rancho estaba en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea y el viento movía suavemente las cortinas. Thomas miró a su hija dormida y luego al cuadro que había colgado sobre la pared. Una copia del diario abierto en la página que lo había cambiado todo. «Si mi sangre regresa, sabrá qué hacer», sonrió. «Ya regresamos, George. Ya lo hicimos». Afuera el viento recorrió los campos, moviendo las ramas de los árboles, y por un momento pareció que el valle entero respiraba con ellos, en paz. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la fachada del granero, las letras del cartel recién restaurado brillaron como si fueran de oro. McKinley Ranch. Reborn. Thomas salió al porche con una taza de café y miró el horizonte. El aire olía a trigo y esperanza. La voz de Lily, aún somnolienta, sonó detrás de él. «Papá, ¿y ahora qué haremos?» Thomas sonrió, sin apartar la vista del campo. «Vivir, hija, solo vivir. Eso ya es bastante». Y mientras el sol se alzaba sobre el valle, el rancho, la tierra y la memoria se unieron en un mismo pulso. Después de tantos años de silencio, el nombre McKinley volvía a pronunciarse con orgullo, no como una sombra del pasado, sino como una promesa cumplida. El viento, al pasar entre los árboles, pareció susurrar su aprobación, y Thomas supo que, al fin, todo estaba en su lugar. El ciclo se había cerrado, la tierra recordaba, y ellos por fin también. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias reales que te dejarán sin aliento.
Mira el siguiente video justo aquí y descubre más relatos increíbles que cambiarán la forma en que ves la vida. Y comparte este video con tus amigos. Deja que ellos también sientan los escalofríos que tú acabas de sentir.